que digitar. Lo que pasa es que hace mucho, ya son 3 domingos. No, no, no. Yo no Entonces, estoy hablando de los primeros. Yo estoy hablando de. hágale una copia por Foto. WhatsApp, lo escanea. Y me lo Lo puede empecé enviar. a digitar. Tengo una parte Bueno, digitado. perfecto. Entonces, ya Sí, yo tendría que ok. terminarlo digitado, por eso es que le pido el plazo. ¿Cuándo usted podría enviar? ¿Cuándo Usted, usted es terminaría? posible el miércoles. Ok, no hay problema. Ok. El jueves, vamos a dar otro día más. Ok. El jueves, a más tardar, Maestro, entonces me lo envían todos. La escucho, María. ok. Yo no había hablado porque tengo el niño ingresado en la clínica Anda, María. desde la semana entera, Qué mal. entonces no me le han dado de alta aún. Y en cada momentico que salgo, que lo dejo con alguien que me la agarre, que estoy avanzando a la práctica, por eso no lo he enviado. Ok. El jueves, entonces, tienen el jueves para enviarlo, entonces, está bien. Gracias, maestro. Pasos en la planeación de una encuesta. El tema no es simplemente por salir, que están en las escuelas y qué proporción de jóvenes. Eso es un tema de tesis. Quiero saber de los jóvenes que no han terminado el bachillerato. Es un tema de tesis. Para eso hay que hacer una investigación. Y lo quiero hacer en el sector fulano de tal. Usted vivo en la sesión, en el paraje, donde sea. Entonces hay personas cuando hace un trabajo de investigación que es diferente a hacer un monográfico. Un monográfico es una clase normal y quizás lo pone un trabajo final y hay que tomar en cuenta algunos pasos. Si usted que yo le dictaré algunos pasos en sentido general, que Profe, planeación de ¿cómo una será el encuesta. mandato? Disculpe. Ok. Profe, tenemos lápiz en mano. Ya. Decir, sí. Ok. Varios aspectos de tal manera que faciliten una planeación exitosa. Los cuales
podemos listarlo de forma general. Número 1, establecimiento de objetivos. Deme un momentico, profe. ¿Eh? Número 1, establecimiento de objetivos. Que en la escuela le gustan llamarle propósito y cosas así, pero usted sabe que son objetivos. Estos deben ser establecidos de manera clara y concisa. Los mismos deben ser evaluados conforme se vaya progresando en el diseño e instrumentación de la encuesta. Hay muchas preguntas que usted la va cambiando. Varios pasos más. Yo solo voy a dictar un tiempo como para profundizar mucho. Se vaya progresando el diseño e instrumentación de la encuesta. Los objetivos deben ser lo más simple posible. Estos objetivos deben ser lo más simples posible, de tal manera que sean entendidos por todas las personas Repita, por favor. Sí, personas, cada o que trabaja. Eso es para poder lograr los objetivos exitosamente. El número 2 es definir la población objetivo. ¿Qué población es 8 años y más? Para que la encuesta no me vengan con personas con menor de 18 años. Entonces, tú el que esté vinculado me entienda y no me sirva la encuesta tenga tres marcos.
¿Qué es lo que es un marco? Se llama marco de muestreo. Es una lista, un marco es una lista con las unidades mapa o un área específica, unidades de los elementos a investigar. Este puede estar en un croquis, y usted va a investigar el barrio, el comprendido entre la calle, qué sé yo, Nuestra Señora de Regla y la calle Beler, por ejemplo, ese cuadrante. En esas áreas de 18 años y más serán investigadas. La muestra es de tanto. Entonces, ahí decir, explica cómo se hace. ¿Puede repetir esa definición, por favor? Es una lista con las unidades que contan. También puede ser un croquis o un mapa. Ustedes han visto los censos y los planes de vacunación por alguna vez han visto eso alguna vez en su vida. Eso se llama marco. Están dibujadas las casas donde esa persona tiene que ir a vacunar a esa población o a censar esa población. Eso se llama marco. Marco de referencia o marco de muestreo. Que es una lista, ahí adentro tiene las 20 viviendas que le tocan a esa persona. Entonces, si usted delimita el área que le dije, y tener 5 encuestadores, a ti te toca la calle WG, a ti te toca la calle Santo Tomé, a ti te toca tal calle, de tal punto a tal punto. Todas las casas que tú me lo ves. Y cuáles terminan su bachillerato, cuáles no lo terminaron, están fuera de las aulas, por ejemplo. Suponiendo. También si usted quiere medir, por ejemplo, los años de vida potencialmente perdidos. ¿Qué significa eso? O que la vida útil de la persona en cuanto a lo laboral es hasta los 65 años. Pero usted sabe muy bien que aquí en nuestro país hay muchos accidentes. Entonces, usted quiere saber cuántos años de vida potencialmente pierden los jóvenes que mueren en un accidente antes de cumplir los 20, los 30, los 35. Encuentra montones de gente que han muerto, pero completamente jóvenes. Entonces usted podría medir ahí los años de vida potencialmente perdidos. Si los años de vida útil son 65 años y un joven te muere a los 30, a los 20, o sea, usted saca la diferencia y sabe cuántos años de vida potencialmente perdió ese joven o varios jóvenes. Seguimos. Entonces el marco de muestreo es una lista con las unidades de la población que se va a investigar. Ese marco de muestreo también puede ser un croquis o un mapa. Puede ser un área delimitada, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso hace que el muestreo sea más eficiente, que la muestra sea más eficiente, porque usted tiene la lista donde lo va a seleccionar. Número 4, el diseño del muestreo. Aquí se define el diseño, el tipo de muestreo que se va a utilizar. Aquí se define el tipo de muestreo que se va a utilizar, incluyendo los elementos de la muestra. De tal manera que la muestra proporcione suficiente información para los objetivos de la encuesta. Profe, me quedé en, aquí se define el tipo de muestreo que se va a utilizar. Incluyendo los elementos que se incluyen en la muestra, o sea, la cantidad de personas que usted va a investigar. De estación para los Eso significa que si, por ejemplo, tú vas a meter niña entre 15 y 49 años, entre 15 y los 35. ¿Tú me entiendes? A tu micrófono. Óyeme, te dije a ti que no me hables de eso. Me hable más de eso ya. Ana González, tu micrófono. Después de cómo se puede yo voto por mañana. Ya la Vamos a apagarlo. Ok. Número 4 o número 5. Número 5. Método de medición. ¿Cómo tú vas a medir a los estudiantes o a la persona? Yo soy siempre estudiante, porque si a través de entrevistas personales, ¿cuáles son los métodos de medición? Entrevistas personales, entrevistas por teléfono, cuestionario enviado por correo o la observación directa. ¿Cuál método usted va a utilizar para usted hacer su investigación? ¿Cuáles son? Tiene que definirlo, escribirlo en la encuesta. Ese es un tema, un capítulo que usted escribe en su maestría. El número 6, instrumento de medición. O sea, si usted va a hacer un instrumento de recolección de datos, un cuestionario, esa encuesta tiene que estar, el cuestionario tiene que estar diseñado de tal manera que minimice, que se haga al mínimo la no respuesta y lo que se llama en estadística el sesgo. El sesgo es como un error y que sea de fácil procesamiento. Por ejemplo, usted no puede hacer preguntas abiertas porque son difíciles de codificar. Por ejemplo, ¿qué usted opina acerca de la migración de venezolanas y colombianas a República Dominicana? Todo el mundo va a dar una opinión diferente. ¿Qué usted opina de sacar todos los extranjeros del país? Todo el mundo va a dar una opinión. O sea, yo tengo que poner tener resultados. Se me murió y me genera ansiedad. Ok, te genera ansiedad. Pero eso es muy ambiguo. ¿Qué factores incluye la ansiedad? Ah, me dio mucha comezón. Me dio deseo llegar a un nivel de análisis considerable. Pues, la muerte de un paciente, ¿qué proporción de personas le genera comezón, le genera comer, le genera no comer, etcétera? ¿Qué pasa con esa persona? Que no se quede en la ambigüedad, quiero decir.
Número 7. Selección y adiestramiento de investigación de campo. Instruirlo de tal manera que no te dañen la encuesta, porque hay personas que aunque sepan leer y escribir, pueden dañar una encuesta si no formulan bien la pregunta. Número 1. Te dañan la encuesta de una vez, no te sirve para nada esa encuesta. Te tienen que instruirlo para que la persona libremente pueda expresarse, que tú no le insinúes lo que debe contestar. ¿Tú ves? Como por ejemplo, yo voy y entro a una casa, ok, buenos días, mi nombre es Tata, me presento y pregunto, ¿hay alguien aquí que haya mandado a la escuela? Sí, porque la situación está muy mal. Esa persona me conteste lo que yo quiero escuchar o lo que yo tengo por dentro en mi subconsciente. No estoy dejando que esa persona se exprese libremente. A lo mejor lo dejo la escuela por otra cosa, por otra razón, que no es por la que yo pienso. Ve, hay que evitar eso. A eso se refiere. Que en el arsenal de la persona, incluirla de tal manera que no vicien la información y que sea lo más original posible. Sí. Maestro, tal vez esa forma la utilizan, no voy a confirmar tal, pero tal vez la utilizan los políticos a veces cuando hacen esas encuestas. Se engañan ellos mismos. Sí, sí, es verdad. Tiene toda la razón, Juan. Ellos mismos se engañan. Ellos perdieron un sitio y ellos cambian todo y dicen que ganaron, sabiendo que perdieron. La número 8, prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? La prueba piloto es que usted tiene que antes de hacer la encuesta general, tomar una muestra pequeña de 20 formularios, 30, qué sé yo, y aplicarla para ver si la persona entendieron las preguntas y facilitaron la respuesta. Y si el nivel de respuesta le permite a usted comprobar los objetivos que usted planteó en la escuela, en la encuesta. Por eso se hace una prueba piloto para medir 3 cosas. Primero, bueno, son más de 3 porque son como 5 que se mide. Se mide el tiempo de llenado. Si la encuesta es muy grande y la persona se toma 1 hora para llenarla, entonces yo un encuestador no puedo darle más de 5 o 6. ¿Por qué? Porque el día tiene 8 horas y en lo que se traslada de una casa a la otra, en lo que toca, en lo que lo reciben, se pierde un tiempo. Entonces, ese encuestador no me va a llenar más de 5 preguntas. Si me llena más de 5 encuestas, ya las otras no van a quedar bien llenas o la llenó él. Entonces, necesito medir el tiempo que le toma llenar la encuesta para saber cuánta en promedio él me puede llenar. Si entendió la pregunta, si la formuló bien y todas vinieron con respuesta. Y luego procesar esa 20 encuestas para ver si los objetivos, se obedece a los objetivos que yo persigo con la encuesta. ¿Ves? Por eso se hace una prueba piloto o un pretest o una prueba antes de. ¿Ves? Antes de la encuesta general. ¿Qué significa organizar? Bueno, lo que yo le dije ahorita, tenerlo por área, que no hayan omisiones ni sobrenumeración. ¿Qué significa eso? Que si una persona fue a esa casa, que no vaya otro a tocar, porque ya yo le tengo su área de trabajo delimitada, de tal manera que no coincida con la de otro.
pero que tampoco debe hacer el trabajo que se le entregó. Otro punto sería el manejo de los datos. O sea, el encuestador tiene que reiterar que eso es confidencial y que solamente son usados para fines de la entrevista. Otra vez, maestro. ¿Eh? Si repite la última parte. Sí, organizar bien el manejo de los datos, que los encuestadores le digan a los entrevistados que esa información es simplemente para uso del trabajo de la investigación que se está haciendo, que no van a ser manejados de forma individual ni particular. ¿Se ve? Y un último en general sería el análisis de los datos, ya que ya ahí te comienza a analizar los datos, ahí se buscan las diferentes herramientas de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Cómo analizar los datos. El libro de estadística básica tiene alguna fórmula de calcular, por ejemplo, cómo hacer distribución de frecuencia. Lo que pasa es que ya todo se hace por computadora. De todas maneras, si usted no tiene acceso a un computador, usted puede hacerlo aplicando un método que se llama método de Sturge, que te permite calcular el rango como para un número más pequeño. Muchas veces se establece el intervalo de la clase, que yo creo que el intervalo sea de 300, sea de 400, sea de 100, sea de 200, en fin, lo pone usted. Y otras veces, por ejemplo, una tienda grande como La Sirena, hay que aplicar fórmulas, eso que le estoy diciendo. Entonces ahí, las fórmulas son las que están en el capítulo 3 que usted está mirando, que le dice que el intervalo de clase es igual a ¿quién? Al rango dividido el número de grupos o número de clases. Eso es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de los valores. No sé si lo vieron. Bueno, me imagino que sí, porque hicieron el trabajo, lo vieron. Yo me imagino que sí lo vieron. Por ejemplo, ya usted sabe que el rango, también llamado recorrido, es igual, en su libro dice, X max menos X min. Eso significa valor mayor menos valor menor. El segundo es el intervalo de clase, o sea, el intervalo que debe tener cada grupo. Generalmente nosotros decimos intervalo, pero la palabra correcta es intervalo. Y eso se obtiene dividiendo, entonces, ese rango que usted calculó ahí arriba entre lo que se llama el método de Sturge, el número de grupos, que es igual a 1 más .322 por el logaritmo de n de los valores. Profe,
La entiendo. 3.33, no estoy caída. 3.322 o 3.33, lo mismo. El libro tiene 3.33. Ajá. Bueno, redondearon por 3.322. Está bien, 3.33, logaritmo de n. Eso, le dice usted cuántos grupos usted va a tener. ¿Cuántos grupos debe tener? En el caso que estábamos haciendo ahorita, de, ¿cómo se llama? De los préstamos, que era, el rango era 2.685 dividido 1 más, en caso que yo me decida hacer fórmula, más, ajá, Ya que déjelo así de grande, profe, lo que le veo las 4. ¿eh? Que lo puso grande. Póngalo otra vez grande porque es la foto. Sí, ahora mismo. ¿Pero el logaritmo de cuánto? De 50 préstamos, eran 50, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eso me dice a mí, si tiene una calculadora a mano que tenga logaritmo, sería saludable. Sí, el logaritmo de 50 es, profe, 1.70, porque lo redondeé. Me da 1.6989. Entonces, multiplícame, por favor, Ajá. 3.33 por 1.70, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Es igual, mi hijo. Es igual a 5.6, que sería 66, ¿verdad? 5.7. Entonces, todo esto es igual a 6. Significa que con esos 50 préstamos yo iba a tener 6 grupos. 6 grupos. Entonces, eso es lo que debe aparecer. De 300, 400, 400 fulano, en fin. Esas son las fórmulas que existen para eso, pero casi no se utilizan poco porque uno mismo pone más o menos el intervalo, como uno le interesa tener los grupos. Pero si uno no puede, porque tiene muchos valores heterogéneos, entonces tiene que usar esa fórmula. El rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. El intervalo de clase se tiene, usted lo puede poner. Y el número de grupos, ya sabemos que es 6. Entonces, el intervalo de clase, en este caso, si me llevo de esa fórmula, sería 2.685 dividido 6. ¿Cuánto da esa división? $447.5. Bueno, 448. Ajá. Más o menos eso es lo mismo que tiene el libro, es lo mismo que decía ahí. Que era de 400. Si me llevo la forma, dice que son 6 grupos, 448. Preferiblemente, ahí en ese caso se recomienda mejor tener 7 grupos. De tal manera que no se quede nada afuera y ponerlo en un múltiplo de 0, que sea de 400, de 0 o de 5. ¿Ves? Profe, Sí. lo que pasa es que el número máximo no es 2.680, es 2.990. Si lo pone así, le da los 400, porque da 499 puntos. Ok. Exacto. Bien, entonces,
¿Cómo nosotros elegimos el tamaño de la muestra? Bueno, el tamaño de la muestra, para eso hay forma, eso es un poquito complejo. Y nosotros usamos lo siguiente. Por ejemplo, P más Q es igual a 1. Profe, como son fórmulas diferentes, usted puede escribir en una página de Word, como le estamos tirando fotos, tamaño de la muestra, para que no nos confundamos a la hora de escoger las fórmulas. Antes de comenzar a escribir la fórmula, por favor. Ok. Aquí hay un componente probabilístico. Por ejemplo, ¿qué es una probabilidad? ¿Qué es una probabilidad? ¿Qué entiende usted por qué es una probabilidad? Vamos a ver. Tranquila, ¿Quién me ayuda ahí? vale, tranquila. La probabilidad es como lo positivo, lo que yo estoy cerca de lo que voy a hacer. Es la causa probable. Ok. Es ¿Quién me da como otra? algo real. Es algo que puede o no suceder, pero puede ser previsto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién me da otra? Bueno, miren, en términos estadísticos, una probabilidad, si quieren escríbanla ahí. Yo le iba a decir, maestro, ¿Eh? que yo le iba a decir en términos de estadística que era una probabilidad. Pues dígamela, perfecto. Ay, qué bueno que usted quiere colaborar. Adelante. Dice que la probabilidad es un cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene al azar. Ok. ¿Alguien tiene otra? También dice el profe que es cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad y la misma característica probabilística. Sí. Lo que pasa es que esa es una acción, tú ves. No es... Porque tú no puedes ser tú y tu contrario al mismo tiempo. La probabilidad, en pocas palabras, es la posibilidad de que algo suceda. ¿De acuerdo? ¿Qué es una probabilidad? La posibilidad de que algo pueda pasar. Ese algo puede ser verdadero o falso, dependiendo de las expectativas que usted se haya creado. ¿Qué es una probabilidad? La posibilidad de que algo pueda pasar. Ese algo puede ser positivo, negativo, verdadero o falso, dependiendo de las expectativas que usted se haya creado. Por ejemplo, yo lanzo una moneda, la moneda tiene dos posibilidades de caer. Si yo quiero que salga el lado cara y cae justamente el lado cara, bueno, coincidió con lo que yo quiero. Si cayó el lado escudo, no coincidió con lo que yo quiero. Entonces, poniéndole un poco de maquillaje, ¿cómo se define una probabilidad? Anótela si desea. Es una medida numérica que la posibilidad de que algo pueda pasar. Y se define
como el cociente de dividir los casos favorables Perdón, maestro, ¿y se define? ¿Qué es una probabilidad? La posibilidad de que algo pase, ¿verdad que sí? Se define como los casos favorables dividido los casos posibles. O Divididos en los casos casos posibles. posibles. Sí. Caso favorable entre el espacio muestral. También. Se puede decir. La probabilidad de un evento y cualquiera es igual a caso favorable entre casos posibles. También es igual a caso favorable entre n. ¿Quién es n? El número total de elementos, número total de cosas, número total de objetos. También se define, como se puede expresar como caso favorable entre lo que se llama espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Vamos a definir eso. Es sencillo. ¿Qué es un espacio muestral? ¿Y que hay pausa o se quedó? No, ¿ustedes están viendo la pizarra? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues entonces eso que yo estoy hablando. Estoy escribiendo, usted me está escribiendo entonces. Escriban lo que tú estás viendo ahí. O cuando usted termine le podemos hacer una foto. Por ejemplo, ¿qué es el espacio muestral? El espacio muestral son todos los resultados posibles a realizar un experimento. Ejemplo, lanzar una moneda. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene esa moneda de caer? O cae del lado cara o cae del lado escudo. Entonces eso se llama espacio muestral. Las posibilidades, no del lado que va a caer. A menos que esté endiablada la moneda y caiga parada. Que puede caer parada. Pero Que también es una posibilidad. No. Las posibilidades reales, objetivas, el que caiga del lado cara o del lado escudo. No se contempla esta que caiga parada para cálculos estadísticos. Es igual que el nacimiento de un niño. O es hembra o es varón. Aunque sabemos que puede ocurrir otra cosa después. Pero esa es, en términos reales, eso es lo que sí. Que o es cara o escudo. Es lo mismo. Si yo lanzar un dado, por ejemplo, lanzar un dado. El lanzamiento de un dado. ¿Cuál es el espacio muestral en el lanzamiento de un dado?
6, 2, 1, 3. ¿Cuántas Cuatro caras caras. tiene el dado? 4. 4. Ajá, Oh, 6. 6. Pues No, caras. 6. Entonces, el espacio muestral en el lanzamiento de un dado tiene 6 posibilidades del dado de caer. No se contempla que caiga de canto, que tú no puedes identificar la cara. No. Para todo un cálculo tiene que tener algo objetivo, tangible, que se pueda tocar, que exista real. Entonces, el lanzamiento de un dado es 5, 6, porque el dado tiene 6 caritas. 6 caritas. Ahora bien, si yo voy a calcular la probabilidad de que al lanzar el dado, se dé el evento 3, es decir, que salga la carita 3. Me dice que la probabilidad se puede definir, la probabilidad de un evento, como los casos favorables entre los casos posibles. Casos favorables entre el número total de elementos o de cosas. Casos favorables entre el espacio muestral. Ahora bien, ¿qué significa la palabra favorable? Favorable significa lo que favorece un deseo. ¿Qué yo quiero que ocurra? Que salga el número 3. ¿Cuántos números 3 hay en el espacio muestral? 1. 1. Pero ¿cuántas posibilidades tiene el dado de caer? 6. Entonces 1 de 6. Todos ellos tienen 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6. ¿Ve? Si es el caso de la moneda, que es el lado cara, nada más tengo una sola carita, pero la moneda tiene 2 de caer. Ajá. Es 1 de 2. 1 de 2. Exacto. Entonces aquí vamos a escribir lo que se llama asignación de probabilidad. Cállense, muchachos. Ok, miren,
en la asignación de probabilidad, como lo dije ahorita, se define como una medida numérica de la posibilidad de que algo pueda pasar. Ese algo puede ser verdadero o falso dependiendo de sus expectativas. Pero cuando se da lo que a usted le favorece, que usted quería que ocurriera, y falso cuando eso no se da. ¿Cuál es la probabilidad clásica o teórica? Si usted quiere escribirla, con mucho gusto le decimos. ¿Lista? Estamos anotando lo que usted ha escrito. Pero copia. Profe, suba un poquito, al favor, para tomarle una foto más clara. ¿Será que la baje ahí? Ahí. De mi Para la probabilidad clásica o teórica, se define como el cociente de dividir los casos favorables entre los casos posibles. Siendo los casos posibles igualmente probables. Siendo casi imposible. Igualmente probable. Es decir, que todos los elementos deben tener la misma probabilidad de ocurrencia. Laurelia, el micrófono, hija. Si usted observa el dado, cualquier carita que salga del dado es 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6. Si observa la moneda, cualquiera de las dos caritas es 1 de 2, 1 de 2, 1 de 2, 1 de 2. Entonces quiere decir que en situaciones como esa estamos ante una probabilidad clásica o teórica, porque los elementos que integran ese evento o ese experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir, de ocurrencia. Entonces, como ejemplo, ustedes ponen el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, etc.
Cualquiera de ellos, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6. Vámonos con la segunda. Probabilidad de frecuencia relativa, que es la número 2. Entonces escriba, su procedimiento de cálculo es similar al anterior, pero no siempre todos los elementos de la población o experimento tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Puedes repetir, por favor? El procedimiento de cálculo es similar al anterior. Caso favorable entre casos posibles, ¿de acuerdo? Pero no siempre todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Pero no siempre todos los elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo tengo un espacio muestral como este y tengo, vamos a ver, que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolitas numeradas, marcadas con esa letra. Tengo 4 bolitas que tienen la letra R, 3 que tienen la letra A y 2 que tienen la letra B. Y yo quiero sacar una bolita, cualquiera. Entonces, vamos a suponer que yo quiero sacar, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una bolita que venga marcada con la letra R o R? ¿Cuál sería la probabilidad? 4. ¿4 de qué? Que puede salir 4R. No, yo voy a sacar una sola. Para sacar la primera, la posibilidad de que la primera sea una R o una R es 4 de 9. Porque yo voy a introducir la mano y voy a sacar una bolita. Ahora, que sea R o R, tengo 4 porque no sé cuál de esas 4 que voy a sacar. Entonces, caso que favorece mi deseo, lo que yo quiero que ocurra es 4 de 9. Que sea, bueno, este me cayó con mayúscula, vamos a poner la minúscula. Que sea A. ¿Cuál es la probabilidad que sea A? 3 de 9. 3 de 9, porque hay 3 casos que favorecen mi deseo, pero adentro ahí tengo 9 bolitas. Sí. Que sea B. 2 de 9. 2 de 9. 2. De 9. Si usted observa, toda la probabilidad, aquí no, aquí también, pero aquí no. Entonces, este es el tipo de probabilidad que se utiliza en las encuestas políticas, donde se toma una muestra de la población y dependiendo de lo que usted encuentre en esa muestra, entonces usted formula una hipótesis y dice, si las condiciones se mantienen igual a la observada en esta muestra, entonces se espera que tal partido tenga tanto, tal partido tenga tanto y tal partido tenga tanto. ¿Está claro eso? Yo me imagino, ¿sí o no? Sí. Clarísimo. Esto se hace en las encuestas políticas. Así que se hacen las encuestas políticas. Por ejemplo,
Si fuera el primer caso, aquí sería un 59%. Ese partido tendría, en tal caso, si fuera un partido, un 59%. Si fuera este, tendría un 33%. Si fuera este, tendría un 8%. Suponiendo que fuera una encuesta, una muestra, entonces yo formo una hipótesis, digo hipótesis. Si las condiciones en la población votante se comporta igual como lo observado en esta muestra, entonces yo esperaría que cuando se den las elecciones, el partido B un 8%. Se llama probabilidad de frecuencia relativa. La probabilidad subjetiva, entonces, me avisa cuando puedan escribir. Mi parte sí. Sí, maestra. La probabilidad de cada evento es asignada por el investigador La probabilidad de cada evento es asignada por el investigador de acuerdo a su juicio o criterio. De acuerdo a su juicio o criterio, en función de la experiencia que tenga con la población que investiga o algún hecho o suceso que le hayan ocurrido en el pasado. con la población que investiga. Con relación a la población que investiga. O algún hecho o suceso que le hayan ocurrido en el pasado y del cual se ha cumplido su predicción. Ejemplo, cuando se asoma un nublado, la población sabe si puede o no llover, dependiendo de dónde esté ubicado el nublado. Ahí usted está asignando un valor de probabilidad. Hay personas en nuestro campo, por ejemplo, cuando le duelen los huesos, ya tienen una probabilidad de que va a llover. O cuando le duele la cesárea, si son cesáreas. Cuando le duele la cesárea también. Cuando le come la mano izquierda o la mano derecha, o le van a cobrar o le van a pagar, ¿ves? Pero eso es subjetivo.
¿Está claro? Ahora bien, un permisito. Bien. Entonces escriban debajo. En cualquier forma de asignación de probabilidad, siempre se deben cumplir dos principios básicos. El primero dice, el valor de cualquier evento, el valor probabilístico, perdón, de cualquier evento siempre estará entre 0 y 1. Siempre será un valor entre 0 y 1. Inclusive, el valor probabilístico de cualquier evento siempre será un valor entre 0 y 1. Inclusive, cero cuando el evento nunca sucede. 1 cuando el evento ocurre siempre. Y el número 2 dice que la sumatoria de la probabilidad de todos los eventos de un experimento, su valor siempre será igual a 1. Profe, repita, por favor. La sumatoria de la probabilidad de todos los eventos de un experimento, su valor siempre será igual a 1. Ustedes pueden comprobar ahí arriba. Mírenlo aquí donde está, mire. El valor de la probabilidad está entre 0 y 1, ¿ve? 0.59, 0.33, 0.08. Eso son los valores probabilísticos. Lo mismo aquí pasa.
dado. ¿Ve? Aquí sería 1 de 6 más 1 de 6 más 1 entre 6. 1 entre 6 es 0.17. Lo que significa que el valor de cualquiera de ellos está entre 0 y 1. Uno es 7. Siempre el valor va a estar entre 0 y 1, independientemente de la asignación que sea. 0 si el evento nunca ocurre y 1 cuando ocurre siempre. Siempre tienen que cumplir estas dos cosas, estos dos principios. ¿Ve? Independientemente del tipo de probabilidad, siempre se deben cumplir estos dos principios. Que el valor esté entre 0 y 1 y que la suma de todo dé siempre 1. Siempre, siempre, siempre. Si usted va a un evento y usted entiende que un evento igual a 0.009 y encuentra que otro evento, vamos a ponerlo aquí al lado, si usted encuentra, usted tiene dos eventos, un evento que la probabilidad es 0.09 y otro evento que es 0.90. ¿Cómo concluiría usted la interpretación de esos dos valores? Para ponerlo más claro, vamos a poner que este evento se llama el evento A, con más facilidad. ¿Cómo concluiríamos ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Nadie. Ok, nadie puede ayudar. Entonces, ¿cómo se concluye en situaciones como esa? Que es muy pequeña, tiene muy poca posibilidad de ocurrencia. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia del evento ocurra. Porque 90, esto es menos de 1, 0.09. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos. Bueno, si usted quiere realizar eventos como eso, ya sea en su tesis, en un trabajo real, usted ve o está midiendo puntuación, si hay algún psicólogo que cuando está midiendo puntuación de prueba, una persona que la puntuación sea de .0009, tiene muy poca probabilidad de que eso le suceda. Pero si es 0.90, 0.80, entonces tiene mucha posibilidad de que eso le suceda.
Estamos, jóvenes. Entonces, aquí estamos casi terminando. Okay. Pero todavía nos queda otro domingo, no se preocupe. Lo único que el tiempo es un poco limitado, pero espero que los pocos que hemos estado juntos ustedes hayan aprendido algo. Y si no han aprendido nada, me tienen a sus órdenes. Cuando ustedes quieran saber cualquier cosa, me tienen que preguntar. Ahora, ¿qué debemos saber aquí? ¿Qué significa P más Q? Bueno, a P se le llama, no sé que tienen hambre. Yo también. Probabilidad de éxito. Y a Q se le llama probabilidad de fracaso o elementos que no poseen las características buscadas. Gotea como una guanábana, plop, y goteó. Se supone que entonces P, si la probabilidad de éxito es, ¿verdad? La probabilidad de seleccionar elementos con la característica buscada. ¿Sí o no? Sí. Sí. Probabilidad de seleccionar un elemento con las características buscadas. Esmirna tu micrófono, por favor. Empezamos la llamación para ver qué hacer. Sí. Cierra, que ya estamos casi terminando. Sí, eso es... Esmirna tu micrófono. Esmirna tu micrófono. Ay, gracias. No, cierra, que ya estamos casi terminando, por favor. Tiene el micrófono. Esmirna. Esmirna. Alguien que le tiren por su grupo. Bien. Aló. Dígame a ver. Bien. Sí, vamos a estar aquí, estoy en una clase, yo tiro ahora, estoy en una materia, estoy cerrando un punto aquí, ¿oíste? Te llamo ahora. Ok. Bien, entonces, P es la proporción de elementos con la característica buscada. Y Q, obvio, probabilidad de seleccionar un elemento que no posee esa característica. Todo eso se asocia a un margen de error. Vamos a suponer, ya para cerrar, por último, que yo quiero saber cuántas personas yo debo entrevistar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que me llenen una encuesta. Para lo que sea, para mi tesis, por ejemplo. Entonces, la muestra se simboliza por la fórmula N, que es igual a P por Q sobre el error al cuadrado. Por decir algo, ¿cuánta gente debo entrevistar? Bueno, imagínense que mi muestra piloto me dice a mí, yo tengo que hacer primero una muestra piloto. La muestra piloto me dice, bueno, yo quiero saber sobre la satisfacción de los servicios que ofrece la universidad. Y yo entrevisto una parte de ellos sobre los servicios que ofrece la UAS, y una proporción me dijo, bueno, se encuentra satisfecho un 55%. Gotea como una guanábana a saber que entonces,
Si el 55% está satisfecho, ¿cómo estaría el complemento? ¿Que no está satisfecho? ¿Quién? El 45%. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y que el margen de error es del 5%. ¿Qué significa el margen de error? Cuando la gente no contesta adecuadamente por timidez, no sabe, en fin, que siempre hay que asociar un error. Vamos a suponer que ese error es de un 5%. 0.05. Entonces lo vamos a llamar E. El error de estimación se llama. Entonces, ¿qué tamaño debe tener la muestra? ¿Cuántos estudiantes debemos entrevistar con un 95% de confianza? Se llama nivel de seguridad, que se simboliza por Z, igual a 0.95, que me da un valor Z en una tabla, que después le tengo que enseñar eso, porque es de 1.96. Si lo hago simplemente, me va a llevar mucho tiempo explicarlo, pero bueno. Vamos a suponer que me voy por la parte más simple. No tengo una calculadora aquí, pero vamos a ver si lo puedo hacer con este celular. Ahí me faltó una cosa, me faltó el nivel de confianza. Al cuadrado. Entonces, tráeme el celular. Todo esto sería igual entonces a 0.950796 dividido 0.0025. Entonces me dice que yo tendría que entrevistar, para que esa muestra me quede bien, a 380 estudiantes de la universidad. Oiga, yo después le voy a explicar porque ya no tenemos tiempo. Z significa el nivel de confianza. ¿Qué seguridad yo quiero que mi encuesta quede bien? Yo la quiero con un 95% de confianza de que me quede bien. ¿Qué margen de error yo acepto? Un 5%. La proporción de estudiantes que dicen que están satisfechos es 55%. Y la proporción de estudiantes que no están satisfechos es un 45%. Suponiendo que esa sea la realidad, entonces aquí yo simplemente en la forma sustituyo. Z al cuadrado es 1.96. Eso sale de una tabla que después se la voy a explicar. Al cuadrado por la proporción de que están satisfechos, que es 0.55, por la proporción que no está satisfecha, que es 0.45, dividido el margen de error al cuadrado. Eso es de fórmula que sale de ahí. Que es 0.0025. Significa que debo entrevistar 380 personas o estudiantes en este caso. Y ahí tengo ya mi muestra. Si yo la quiero dividir por grupo, por escuela, qué lío, la gente quiere ir, compadre. Digo a ti. Bueno, cópialo ahí, después seguimos para el domingo con lo que sigue. Si tienen alguna pregunta, háganmela ahora. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no. Bueno, cópialo ahí. Yo no por ahora. El domingo vamos a continuar con eso. Y vamos a hacer varios ejemplos que ustedes van a entender bien. Cómo se hacen las escuelas, cómo se hacen las muestras y algunos temas. Si tienen algún tema para hacer ustedes, me lo pueden traer también.
cómo lo puedo Ok. ayudar, qué se puede hacer. Perfecto. Porque es el último domingo el que viene. Lo que sí necesito que me envíen, por favor, al jueves a más tardar eso, porque yo tengo que tener algo preparado. Y el último domingo, que es el próximo, lo voy a poner a llenar un par de preguntas para pues, justificar una nota, ¿de acuerdo? Eso va a consistir en llenarme una pregunta ahí, donde usted va a identificar qué es la variable independiente, lo que hizo la primera, independiente, dependiente, y quizá algo de la distribución de frecuencia, porcentaje, un gráfico, cosas así. Que no va a ser una cosa que le complique la existencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues. Bien. Profe, más adelante en la semana yo voy a llamarle para comunicarle algo. Muy bien. Ok. Copien ahí, mis hijas, y entonces me da mucho gusto verlas a todas. Y disculpen los inconvenientes. Gracias. Ok. Bye. Tranquilo. Bye. Pasen buen resto de la tarde. Ay, feliz tarde. Adiós. Bye. Pásenla bien, pásenla bien. Si terminaron Bye. de hacer una Feliz foto ahí, birthday. Bye. bye bye. Se cuidan. Igual. Se terminó la clase, que me sacó el internet.